Un momento puede cambiarlo todo. Obsérvalo tan silenciosamente como el amanecer toca las hojas, no con una explosión, sino con un ligero acuerdo de la luz. Dentro de este acuerdo se esconde una simple pregunta que puede desdoblar el mundo habitual. ¿Qué pasaría si la felicidad no está en tener la casa correcta, el título correcto o la respuesta correcta ante los demás? ¿Qué pasaría si está en cómo amas a las personas que comparten contigo esta casa, esta taza, este mismo aire? Permítete imaginar. Estás de pie junto a la ventana y la luz de la mañana se posa sobre el suelo como franjas de oro. No ves cosas, sino rostros, músculos, costumbres, los que están cerca. Sus pequeños defectos aparecen de repente como patrones en un viejo árbol, y te queda claro que el amor no es un ideal, sino atención. Es un suave movimiento del corazón que elige quedarse, incluso cuando el mundo ofrece escapar. La sensación de ligereza no aparece porque todo sea perfecto, sino porque dentro ha nacido la aceptación. Respira lentamente y siente cómo la amargura se desvanece, cómo una ola de aire suavemente alisa los pliegues de la tensión. Permite que esta ola sea tu maestra. A menudo nos encontramos pensando que la felicidad llegará cuando recibamos aprobación del jefe, de los amigos, de la sociedad. Pero imagina que la aprobación es el viento, que viene y va, mientras que el mundo interno es una montaña que el viento solo toca ligeramente. Estar en armonía contigo mismo significa despertar con la sensación de que no enfrentas el día para las miradas ajenas, sino por tu propia calma y tu propia luz. Es precisamente en este silencio donde nace la libertad. No la libertad de las obligaciones, sino la libertad de la constante necesidad de ser visto. Nota esta respiración de libertad. La felicidad no está en sacar beneficio de cada momento, como si la vida fuera un mercado donde negociar minutos. La felicidad está en saber aprovechar al máximo los recursos que tienes, ya sea tiempo, atención o cosas simples. Como un jardinero que sabe, no todas las plantas requieren el mismo riego, pero todas esperan cuidado. Puedes ser un poco rico, pero si amas tu campo, florecerá. Deja que esta sensación crezca dentro de ti. Siente el ritmo pastel de tu trabajo y de esa satisfacción que llega cuando has hecho todo lo posible con el tiempo y la luz que tienes. Al final, la felicidad no es un estado que llega después de resolver todos los problemas. Es como los primeros rayos después de una larga noche. No eliminan la noche de inmediato, pero prometen que la oscuridad cederá. Cuando te ralentizas lo suficiente como para notar esos rayos, se convierten en un faro. Pequeños, pero firmes recordatorios de que la vida continúa y de que hay esperanza incluso en las manifestaciones más silenciosas. Siente, incluso la luz más débil da dirección. Este momento es una invitación. No corras tras el ideal, sino permite que te ame lo que está cerca. No te esfuerces por obtener todas las respuestas, sino confía en que saber vivir es un arte de escucha atenta. Cuando lees esto, quizás sientas una ligera resistencia, o por el contrario, calidez. Permite que esta respuesta sea tu compás. Y vuelve a inhalar profundo. Ya tienes mucho para comenzar. Sé atento contigo mismo, como una planta que se estira hacia la luz. Nota cómo las pequeñas cosas se unen en una gran imagen de vida. Confía en tu ritmo y síguelo sin prisa. Permítete sentir este mundo de nuevo. Respira. Sé
¿Por qué es importante este tema ahora? Porque el tiempo en el que vivimos respira aceleración. Noticias, gráficos, objetivos, notificaciones. Todo requiere atención al mismo tiempo. En este ruido es fácil perder la voz de nuestro propio corazón, como se pierde fácilmente una melodía cuando hay música alta en la habitación. Pero justo ahora, en esta pérdida, se esconde el potencial para volver a lo simple, a lo que hace que la vida sea cálida y significativa. Si te permites escuchar el silencio entre las campanadas del reloj, puedes oír lo que ha estado esperando ser notado. Imagina el contraste. Una calle urbana al amanecer y un claro tranquilo en el bosque. En la calle hay movimiento, luces brillantes, prisa. En el bosque, la respiración lenta de la hierba y el suave sol deslizante. Ambos mundos son reales, ambos son importantes, pero la felicidad a menudo surge donde se encuentra un equilibrio entre ellos. La importancia del tema radica en que muchos de nosotros vivimos solo en uno de estos mundos, el ruidoso, y por eso olvidamos el aroma del rocío matutino. Y la felicidad es la oportunidad de volver a aprender a oler ese aroma. No porque sea una moda o una tendencia espiritual, sino porque es un regreso a nuestra propia naturaleza. No estás solo en tus dudas. Dentro de cada uno hay momentos de incertidumbre y cansancio. Cuando los logros parecen vacíos, cuando los elogios no calientan, cuando la casa está llena de cosas, pero vacía por dentro. No es tu fracaso, es parte del camino humano. Si miramos a través de la lente del tiempo, muchos grandes cambios comenzaron con una sensación tranquila de insatisfacción. No para juzgarnos, sino para comenzar a hacer nuevas preguntas. Y cuando haces esas preguntas, ya se produce un movimiento hacia lo que realmente importa. Detengámonos en la imagen del hogar. El hogar no son solo paredes y muebles, son las personas, sus voces, sus pequeñas formas de cuidar. A veces, el hogar se convierte en una vitrina y olvidamos que dentro hay personas vivas con su complejidad. La felicidad se manifiesta cuando el amor hacia ellos es más profundo que la búsqueda del orden exterior. Permítete imaginar cómo cambiaría el hogar si la mirada se desplazara de la cosa a la persona. Las palabras serían más suaves, las disputas más calladas, la risa más profunda. No hay nada que eliminar, solo cambiar un poco el enfoque. Otra imagen, el tiempo. A menudo soñamos con llegar a algún momento, a la edad perfecta, a la profesión, al reconocimiento. Pero la felicidad es cuando encuentras algo que amas tanto que el tiempo deja de ser un dictador. Es como un río que no se apresura, sino que rodea pacientemente las piedras y al final se convierte en una fuerza suave. Permítete ser un río, no negando el río de la vida, sino moviéndote a tu propio ritmo, donde la atención apasionada al trabajo reemplaza la carrera contra el tiempo. Aparece una sensación de plenitud. Otro contraste es la aprobación y la armonía contigo mismo. La aprobación es el reflejo en el espejo de otras personas. La armonía contigo mismo es la luz interna que no requiere confirmación constante. Imagina que cada mañana comienza no con la revisión de las notificaciones, sino con una conversación tranquila contigo mismo, sin juicio, con interés y cuidado. En este diálogo nace la calma que permite enfrentar el día sin la inquietante pregunta al mundo: ¿y cómo me verán? No se trata de soledad, sino de regresar al centro desde donde puedes ver a los demás más claramente. Y por último,
El uso de los recursos. La felicidad no siempre viene con abundancia. Más a menudo nace de la habilidad de gestionar lo que se tiene. Es la capacidad de ver el valor en las pequeñas cosas, como aquel que sabe hacer sopa con unos pocos ingredientes simples, y al final obtiene calidez y saciedad. Es importante aprender a alegrarse por las pequeñas victorias. Un té matutino en silencio, una conversación sincera, una tarea completada, un paseo de 1 minuto al sol. Estos pequeños actos son como piedras que forman el camino hacia una felicidad más profunda. ¿Por qué todo esto ahora? Porque el mundo no se detendrá si desaceleramos por 1 minuto. Continuará, pero nosotros podremos regresar a nuestro ritmo, a nuestra taza y a nuestra voz. Y en ese regreso hay un poder sanador. No se necesita magia, se necesita atención y paciencia. Si tomas esto como una práctica, puedes cambiar tu relación profunda con la vida. Y aunque este proceso sea lento, no es una deficiencia, sino una señal de que lo verdadero requiere tiempo. Cuando escuchas este texto, puede surgir una ligera inquietud. Por el contrario, calor. Acepta esto. No luches con la respuesta. Permítete ser parte de esta transformación, incluso si es a pequeños pasos. Observa tu respiración. Siente cómo se sincroniza con tus pensamientos. Y entonces, paso a paso, se hará evidente. La felicidad no es un objetivo, sino una forma de avanzar. Estén cerca de ustedes mismos. Respira. Confía. Todo comienza con el aliento del hogar, ese ritmo silencioso que marcan las voces, los pasos y las risas de quienes comparten el espacio contigo. Imagina una mañana. La ventana abraza lentamente la habitación con luz. El hervidor susurra, y alguien te sonríe por primera vez en el día, no porque todo sea perfecto, sino simplemente porque está. No es ociosidad, sino la carne de la vida, el calor que surge cuando la atención se suaviza y se convierte en cuidado. El corazón conoce estos matices. En sus suaves movimientos ondulantes nace una simple alegría, no como una explosión, sino como la lenta apertura de una flor al amanecer. Recuerda un pequeño episodio que puede parecer insignificante. La vecina dejó un paquete de manzanas en la puerta. El niño del apartamento de enfrente cocinó por primera vez papilla para su abuela. Tú y un amigo se sentaron en silencio, sin intentar llenar la pausa con palabras. Estas imágenes no son romanticismo, sino un componente real de la felicidad. Cuando el amor se manifiesta en las pequeñas cosas, no requiere grandes gestos, solo presencia. Una vez vi a un hombre poner cada noche una taza de té en la repisa para su vecina, que regresaba tarde del trabajo, sin confesiones ni promesas, solo sensibilidad. Y aquella simple taza calentaba no solo las manos, sino que recordaba que estamos aquí unos para otros. ¿Qué se puede hacer justo ahora? Comienza con lo pequeño. Escucha sin la intención de responder. Mantén la mirada un poco más de lo habitual. Pregunta no por cortesía, sino para saber cómo va el día del otro. Permítete ser quien nota. Esparce el cuidado como piedras en el arroyo, una tras otra, para que el agua, al pasar, suene diferente. La práctica puede ser simple, un ritual matutino de abrazos, un corto mensaje de agradecimiento, un paseo juntos sin teléfonos. No es un plan de acción para alcanzar metas, sino la habilidad de expandir el espacio de atención. Si te detienes y escuchas, descubrirás que el amor en el hogar no es una obligación, sino un ecosistema.
Cuantas más tonalidades de atención, más rica es la reciprocidad. No esperes agradecimiento. Permítete hacer el bien por esa luz silenciosa que aparece dentro de ti. No es narcisismo, sino un entrenamiento del corazón, como regar una planta para que respire mejor. El resultado no siempre es instantáneo, pero se nota en pequeños cambios. Las voces se vuelven más suaves, las discusiones más cortas, las risas más profundas. Observa tus reacciones. Si encuentras irritación o el deseo de escapar, no te juzgues. Simplemente observa cómo se siente y luego elige nuevamente un pequeño acto de presencia. Que ese sea tu primer paso para que el hogar no se convierta en una vitrina de imágenes, sino en un espacio de experiencia mutua. Permite que la atención fluya lentamente. Observa la alegría que surge en la simplicidad. Comienza ahora mismo, en silencio y con amor. El propósito a menudo se presenta como un poderoso llamado que rompe el silencio. Pero en esta historia hay otro lado. El propósito puede ser suave, como un arroyo que elige su camino sin prisa. No siempre llega en forma de un gran descubrimiento. Más bien, se presenta como una secuencia de pequeños intereses, curiosidades silenciosas y placeres repetidos. Siente esto como un ligero movimiento interno, no una exigencia hacia ti mismo, sino una invitación a explorar. Conozco a una persona que ha buscado lo suyo toda su vida. Ha probado muchas cosas, desde la arquitectura hasta la cocina, desde la enseñanza hasta el voluntariado. Finalmente, un día comenzó a dibujar dibujos simples para su nieto. Estos garabatos estaban alejados de las salas de exhibición, pero traían alegría exactamente a quienes estaban destinados. Con el tiempo, su pequeño pasatiempo se convirtió en un oficio tranquilo. No una profesión ruidosa, sino una actividad que llena sus días de significado. Aquí lo importante no es el resultado, sino el camino, donde la atención al proceso es más importante que el estatus. La práctica puede ser así. Dedica un poco de tiempo a lo que te atrae suavemente, sin la presión de tener que hacerlo. Prueba, simplemente por curiosidad, y observa las sutiles respuestas, donde aparece el calor, donde se pierde la noción del tiempo. Haz notas breves, no para publicar, sino para ti mismo, como huellas en la arena, por las que puedas regresar y ver a dónde te llevó la curiosidad. No te exijas un gran plan. Comienza desde un punto cómodo. 15 minutos al día. Una pregunta para ti mismo por la mañana. ¿Qué haría hoy si no pensara en el resultado? Cuando percibimos el propósito como un proceso de observarnos a nosotros mismos, desaparece la prisa. El propósito no es un nivel supremo al que hay que ascender, sino una brújula que suavemente guía tus pasos. Esto te libera. Dejas de medir el éxito con las reglas de otros y comienzas a sentir que la vida misma sugiere la ruta, si la escuchas con confianza. A veces, la dirección cambia, y está bien. El río no teme a las curvas. Permítete ser un explorador de tu propia vida, sin exigirle pruebas inmediatas. Que haya errores y fracasos vacíos. Ellos no hablan como un fracaso, sino como preparación del terreno. Mantén una curiosidad ligera y confía en la luz suave que muestra el camino. Comienza con un pequeño paso hoy y permite que el camino se revele gradualmente. La armonía contigo mismo no es un orden perfecto, sino un cálido diálogo interno que comienza con la aceptación de quién eres ahora. Imagina que dentro de ti hay una pequeña casa, y en ella hay diferentes habitaciones. Miedo, alegría,
cansancio, anhelo. No deben ser rechazadas ni adornadas hasta el punto de no ser reconocibles. Solo necesitan ser escuchadas y acariciadas un poco. Es en esta dulce aceptación donde nace una presencia tranquila que no depende de las circunstancias externas. Hay una historia sobre una mujer que durante mucho tiempo intentó cumplir con las expectativas de la familia, de la sociedad, del trabajo. Persiguió un ideal hasta que comenzó a perder el contacto con su propio ritmo. Un día decidió pasar 15 minutos por la mañana en silencio, no para leer libros o hacer planes, sino simplemente para escuchar su respiración y notar sus pensamientos. Con el tiempo, esos 15 minutos se convirtieron en un bastión desde el cual irradiaba tranquilidad a lo largo del día. No fue un truco rápido, sino un trabajo continuo. Menos autocrítica, más observación curiosa. El paso práctico es simple. Practica la atención a ti mismo sin exigencias. Comienza con pequeños rituales. Unas profundas inhalaciones antes de comenzar el día. Anotar 3 cosas por las que estás agradecido. O la capacidad de decir no sin sentir culpa. Aprende a separar tu valor de los roles que desempeñas. No eres solo un conjunto de responsabilidades. Eres un ser vivo con tu propio clima interno. Cuídalo como si fuera una planta. No la ahogues, pero tampoco olvides regarla. Reflexionando, comprende. La armonía no es un destino estático, sino un movimiento que te regresa a casa. A veces, un paso atrás también es un movimiento hacia adelante. Es la oportunidad de ver la imagen desde la distancia y entender que muchas preocupaciones son solo sombras en la pared. Observa esas sombras. No intentes destruirlas a la fuerza. Permítete ser suave contigo mismo, y esa suavidad se convertirá en un imán para los cambios que buscas. Siente ahora la ligereza. Pequeñas prácticas se combinan en un nuevo ritmo. No te apresures a evaluar tu interior. Simplemente comienza a escuchar más a menudo. Permítete ser completo ya hoy. Siente la respiración de la armonía y da un paso hacia ella. La vida a menudo nos presenta una elección: esperar las condiciones ideales o aprender a crear con lo que hay. Si imaginamos el mundo como un jardín, entonces los recursos son agua, sol, un poco de abono y manos dispuestas a cuidar. No siempre tenemos espacio y abundancia, pero siempre se puede aprender a valorar lo que está disponible y ver las limitaciones como una forma, no como una condena. En los jardines antiguos, se nota a menudo que en el suelo árido crecen flores sorprendentes. Tienen que aprender a tener raíces profundas. Recuerdo la historia de una pareja que recibió un pequeño terreno y decidió cultivar verduras. El presupuesto era limitado, la experiencia casi inexistente, pero había paciencia y un gozo curiosidad. Hicieron compost con los desechos de la cocina, recogieron agua de lluvia en barricas y unieron pequeños terrenos en terrazas. Todo un poco. Después de una temporada, su huerto dio más de lo que esperaban. No era una superparcela para toda la ciudad, pero era su pequeña abundancia. Una comida sabrosa, la alegría del trabajo y la comprensión de que los recursos no son solo lo que hay en exceso, sino la habilidad de reciclar y aceptar. Consejo práctico: comienza con un inventario, en silencio y sin juicio. ¿Qué tienes? Tiempo, como un reloj sin dial; atención, un regalo raro; habilidades, cosas, personas a tu alrededor. Luego pregunta: ¿cómo se puede utilizar esto de otra manera? Pequeños cambios de mentalidad
dan forma a las oportunidades. Intercambiar habilidades con los vecinos, dividir tareas en la familia, formatear el día según tus biorritmos. Ahorrar no es privación, sino repensar el valor. A veces, renunciar a lo innecesario hace espacio para lo importante. Cuando aprendemos a utilizar los recursos de manera creativa, disminuye la sensación de impotencia. Las limitaciones parecen convertirse en invitaciones a la inventiva. El agua que fluye por otros cauces encuentra nuevos caminos. Es una habilidad que crece con la práctica. Empiezas a notar reservas ocultas, un minuto de descanso en medio del día, el placer de completar una pequeña tarea, la fuerza del apoyo amistoso. Es importante no solo preservar, sino también invertir. Pequeñas inversiones de atención y tiempo dan frutos. Deja que esto sea un ejercicio. Dedica un pequeño proyecto, utilizando solo lo que está disponible ahora mismo. Observa cómo cambia la sensación de control y alegría. Permítete sorprenderte de cuánto se puede hacer con materiales simples. Confía en el proceso y anota los frutos, incluso los más pequeños. Comienza con poco y avanza. La felicidad atada solo a los resultados se asemeja a un espejismo. Atrae, pero deja tras de sí una tierra seca de expectativas. El camino hacia un sentimiento de bienestar más duradero es aprender a encontrar alegría en el movimiento mismo, en cada paso, en la respiración entre tareas. Imagina a un artista que disfruta de cada pincelada, sin pensar solo en si su obra llegará a la galería. En esta presencia nace la felicidad que no depende de los aplausos. Recuerda una ocasión en la que hiciste algo por el proceso. Tal vez preparaste un plato nuevo simplemente porque te encantaba mezclar especias, o dibujaste sin la intención de mostrar tu trabajo a nadie. Estos momentos se llenan no porque traigan fama, sino porque brindan densidad a la experiencia. Las manos ocupadas, la mente tranquila, el corazón ligeramente calentado. Una mujer que conozco reinterpretó su vida al comenzar a llevar un diario de recetas, no para publicarlo, sino para conservar la sensación de los sabores caseros. Con el tiempo, estas anotaciones se convirtieron para ella en un acto de memoria y alegría, y dejó de evaluar su vida por resultados a gran escala. Un enfoque práctico. Comienza a separar el proceso del objetivo en tus asuntos. Encuentra en cada paso algo que puedas notar y agradecer. El calor de la taza en tus manos, la satisfacción tranquila de un rincón limpio, la sensación de la respiración durante un paseo. Realiza una pequeña práctica. Durante el trabajo, pon un temporizador de 10 minutos y sumérgete completamente en la actividad sin pensar en el resultado. Luego, detente y observa lo que ha cambiado en tu estado interno. Estas microexperiencias te enseñan a regresar al momento. Desde un punto de vista filosófico, esto recuerda la idea de que la vida no se mide por años o logros, sino por momentos que se entrelazan en la tela de la experiencia. Si ves el proceso como un lugar donde ya puedes vivir, desaparece la eterna carrera hacia el después. Esto no significa renunciar a los objetivos, significa no permitir que ellos quemen el presente. Permítete disfrutar de los pasos y confiar en el flujo. Deja que cada pequeño detalle sea una razón para una silenciosa gratitud. Comienza hoy con una acción en la que pongas toda tu atención, sin esperar recompensa. Observa cómo cambia el mundo a tu alrededor cuando aprendes a vivir en el proceso. Las dificultades no son un abismo oscuro sin límites.
A menudo recuerdan una profunda noche en la que de repente se pueden ver estrellas. La esperanza no es un optimismo vacío, sino esa tenue luz que se puede discernir incluso en las circunstancias difíciles, si te detienes un momento y miras más de cerca. Es como una antorcha en la mano de un viajero. No elimina la oscuridad por completo, pero permite avanzar con confianza hacia lo desconocido. Siente su calor como un suave toque en el pecho, silencioso y constante. Las historias de supervivencia y pequeño heroísmo a nuestro alrededor son infinitas. Alguien, al perder su trabajo, comenzó a construir poco a poco una nueva vida. Alguien, a través de la enfermedad, aprendió a valorar cada momento de simplicidad. Alguien, tras una pérdida, creó rituales de memoria que se convirtieron en fuentes de fuerza. Es importante no dramatizar el dolor, sino aprender a extraer luz de él. Cuando una persona está a punto de rendirse, a menudo es un pequeño sendero, una conversación telefónica, un paseo junto al río, una carta a un amigo, el que se convierte en fuente de nueva respiración. Tales episodios no borran la dificultad, pero la hacen transitable. ¿Qué se puede hacer cuando está oscuro? Adoptar pequeñas prácticas de esperanza. Anotar 3 cosas que aún son posibles, al menos una de ellas casi inasible. Acordar un paseo diario de 10 minutos. Encontrar a alguien a quien se le pueda hablar de la fatiga. Sin miedo a ser incomprendido, la práctica de la gratitud también funciona como un faro. Cuando enfocas tu atención en lo que funciona, la luz comienza a multiplicarse. No son recetas para todos los males, sino formas de sostener la antorcha en las manos, cuando el viento intenta apagarla. Reflexión. La esperanza no promete milagros rápidos, pero ofrece una actitud, una mirada que ve oportunidades donde antes solo había un callejón sin salida. Es la habilidad de mantener la luz interior, incluso cuando los colores a tu alrededor son tristes. Date tiempo para que esa luz se recupere. A veces es necesario avanzar lentamente, apoyándose en pequeñas bases, hasta que sea posible dar un paso más amplio, y que ese movimiento sea suave y confiado. Nota ahora una pequeña luz. ¿Quién o qué te da fuerzas en los momentos más oscuros? Céntrate en ello, alimenta esa luz y da un paso, aunque sea pequeño. Confía en esa luz y avanza. La emoción que alimenta este capítulo es un despertar silencioso. No una promesa estruendosa, sino una suave invitación a integrar la felicidad en el ritmo del día a día. Permíteme presentarlo como una serie de rituales simples que no necesitan ser realizados a la perfección. Basta con permitir que se conviertan en la música de fondo de tu vida. No son una lista de tareas, sino maneras de regresar la atención al cuerpo, la voz y el hogar. Las historias de personas que comenzaron desde lo pequeño nos enseñan lo más importante. Los cambios rara vez ocurren de un instante a otro. A menudo se acumulan en una serie de minutos repetidos y sinceros. El primer ritual es la mañana con respiración y atención. No exijas de ti mismo prácticas largas. Intenta dedicar los primeros 5 minutos después de despertar a la simple respiración. Acuéstate o siéntate. Siente el soporte de tu cuerpo. Haz 3 respiraciones profundas, permitiendo que el aire llene tu pecho y abdomen. Luego, di en silencio 3 cosas por las que estás agradecido hoy. Verbalmente, como si susurraras a ti mismo. No es magia,
sino un reajuste. La atención se desplaza de los requerimientos externos a la luz interna. Una conocida me dijo que esos 5 minutos la salvaban de la apresurada eternidad. No resolvían nada, pero le devolvían la sensación de integridad para todo el día. El segundo ritual son las micropausas a lo largo del día, que sean cortas y accesibles. Una a media mañana, una después del almuerzo, una antes de la cena. Cada pausa dura de 90 a 120 segundos para desconectar la pantalla y sentir tu cuerpo. ¿Los hombros han bajado? ¿La mandíbula se ha relajado? ¿Los ojos están descansando? Puedes hacer algunas respiraciones lentas, estirarte, beber agua, mirar por la ventana y notar el color del cielo. Estos micromomentos son como sorbos de aire para la mente. No quitan tiempo, sino que devuelven su calidad. Una persona que trabajaba en una oficina llamó a estas pausas puntos de control de la humanidad. Por ellos determinaba cuán suavemente transcurría su día. El tercer ritual es la atención hacia los demás. No es un acto estruendoso, sino un pequeño gesto de afecto hacia las personas a tu alrededor. Decir, he notado que hoy estás cansado, o dejar una nota de agradecimiento en la mesa. En casa, puede ser un gesto matutino, ofrecer una taza de té a un ser querido o mirar a los ojos al despedirte en la calle. Estos gestos no requieren grandes palabras. Recuerdan que el amor es atención, y la atención es un regalo que podemos dar cada día. Recuerda que los cambios ocurren suavemente. No todos responderán de inmediato, pero la habitación de las relaciones se volverá más densa cuando estos gestos se repitan. El cuarto ritual es la inventaria del corazón por la noche. Antes de apagar la luz, dedica de 5 a 10 minutos a escribir en silencio. 3 pequeños logros del día, no necesariamente globales. Un sentimiento de gratitud y un pensamiento sobre lo que el día te ha enseñado. Esto ayuda a cerrar el día y crear un hilo de memoria que asegura que los pasos no se pierdan. Un diario no es un informe, sino un espejo donde puedes ver cómo crece la atención y donde la luz se vuelve más brillante. Ahora, un simple microplan de acción que puedes ajustar a tu propio ritmo. Mañana, 0-10 minutos después de despertar. Respiración y 3 gratitudes. 57 minutos. Bloque de trabajo matutino. Pon un temporizador de 450 minutos de trabajo concentrado. Luego, una micropausa de 2 minutos. Ritual del mediodía. Paseo de 10-15 minutos sin teléfono, que permita sacudir el cuerpo y los pensamientos. Noche. Antes de la cena o antes de dormir. 5-10 minutos de escritura en el diario y un suave resumen del día. Puedes comenzar este esquema con algo aún más pequeño. 3 minutos de respiración, 5 minutos de paseo, 2 minutos de escritura y aumentarlo gradualmente. La clave es que el hábito no menosprecie la vida, sino que se convierta en su apoyo. Presta atención a cómo responde tu cuerpo en cada ritual y permite ajustar la duración y el tiempo. ¿Cómo rastrear el progreso y mantener la inspiración? La forma más simple es llevar un resumen de 2 líneas al final del día. ¿Cuántos minutos dedicaste a los rituales y qué estado de ánimo te trajo en una escala del 1 al 5? Puedes crear una columna de nota del día, una pequeña frase sobre lo que te sorprendió o calentó. Después de una semana de estas anotaciones, comenzará a dibujarse un panorama. Los días en que prestaste atención
suelen ser más ricos en sentimientos. Otra técnica suave es fotografiar un momento al día. Una taza, una ventana, una hoja de cuaderno. Después de un mes, el álbum se convertirá en un recordatorio visual del camino. Si deseas más apoyo, puedes elegir a una persona de confianza y compartir con ella tus sensaciones una vez a la semana. Eso mantiene el ritmo sin presión. Mantener la inspiración ayuda a la diversidad y el respeto por tu propia energía. Permítete alternar. Si hoy la fuerza está en la creatividad, dedica 1 minuto al dibujo. Si la energía está en 0, elige un paseo y un té. Las pequeñas recompensas funcionan suavemente. Un desayuno dominical sin relojes, una pausa musical, un encuentro con un amigo. También es útil crear una lista de recordatorios, frases cortas que regresan a la esencia. Amo a las personas a mi alrededor. El tiempo para mí mismo no es egoísmo. Cada pequeño paso es importante. Cuelga una de estas frases en un lugar visible para que susurre suavemente en momentos de tensión. Es importante recordar, rastrear no es una forma de castigarse, sino una herramienta de comprensión. Si no fue posible, puedes mirar con ternura la razón y tratar de otra manera al día siguiente. El progreso a menudo no es lineal. A veces se sentirá como si dieras 2 pasos atrás y 1 hacia adelante. Esto es natural. Recuerda la historia de los jardineros que cosechan pequeños frutos cada temporada. Sus esfuerzos a veces no son visibles de inmediato, pero al final se crea un jardín. Un pequeño plan para la semana. 3 mini prácticas matutinas de respiración. 2 paseos al mediodía. 5 entradas de diario por la noche. Una semana de fotografía del día. Marca con tics en el calendario o en la aplicación, pero hazlo con ligereza, no por la cantidad, sino por la sensación de continuidad. Después de un mes, puedes llevar a cabo una suave revisión. ¿Qué te dio la práctica? ¿Qué rituales se integraron naturalmente? ¿Qué deseas dejar? ¿Y qué soltar? Es un encuentro contigo mismo, no un examen. En conclusión, una invitación a la acción. Permítete comenzar ahora mismo y déjate un pequeño regalo. 5 minutos de respiración. Siente cómo esto cambia el tono del día. Y si deseas un poco más de apoyo, intenta. Comienza hoy. No es una exigencia, sino una suave propuesta. El primer paso que puede ser fácilmente y alegremente aceptado. Deja que estos rituales sean tus faros silenciosos, que no requieren heroísmo, solo presencia. Agradece por cada día, incluso si es simple. Comparte este video con alguien a quien le pueda resonar. Suscríbete al canal y dale like al video para estar cerca y no perderte el próximo día de inspiración. Deja que en tu pecho quede un ligero regusto de paz, como un té caliente en una noche de invierno. El hilo emocional que atraviesa este final es la sensación de integridad. Cómo las pequeñas prácticas, los suaves cambios en la relación con uno mismo y con los demás, se entrelazan en una cálida tela de vida. Si los capítulos anteriores fueron pasos y herramientas, ahora es el momento de resumir, no a través de una lista de logros, sino a través de una sensación. Inspira profundamente y siente cómo cada pensamiento, cada pequeña acción, se combinan en una nueva imagen, no repentina, sino que va brillando gradualmente. Recuerda las imágenes clave. Un hogar donde se valora a las personas más que a las cosas. Un río de tiempo que permite fluir a su propio ritmo. Un hogar interior con diferentes habitaciones
que merece ser escuchado. Un jardín donde los recursos se convierten en delicadas oportunidades. Un proceso en el que la alegría es más importante que la gloria de la galería. Y la luz de la esperanza, que permanece incluso en las noches más largas. Estas metáforas no son abstracciones, sino apoyos. Ayudan a ver que la felicidad no es un pico único, sino una red de momentos que se combinan en un día, en una semana, en una vida. Cuando miras desde este lado, desaparece la violencia de la aceleración. La vida deja de ser una carrera y se convierte en un arte de presencia. La historia que se puede llevar contigo es simple. Una mujer que vivió un cambio de trabajo y dificultades familiares, comenzó a realizar lentamente los rituales de los que hemos hablado. Al principio no sentía cambios drásticos. Simplemente había un poco más de calma y algo más de claridad. Pero después de 6 meses, sus relaciones con sus seres cercanos se volvieron más profundas. Empezaron a encontrarse no por un horario, sino por deseo. El hogar se llenó de pequeñas tradiciones que traían calidez. Su ejemplo nos enseña lo importante. Los cambios no siempre son ruidosos, pero pueden reconstruir la sensación de vida. Y este camino está abierto para cualquiera que esté dispuesto a caminar suavemente y con paciencia. Ahora recoge los pensamientos clave como ligeras brochas en una paleta. Comienza con el respeto hacia quienes están cerca. Recuerda los pequeños rituales que devuelven el ritmo interno. Aprende a ver los recursos como un desafío creativo, no como una sentencia. Confía en el proceso y valora cada paso. Cuando estos colores se mezclan, aparece una imagen donde la felicidad no es un final, sino una forma de vida. No necesitas esperar las condiciones ideales. Puedes permitirte florecer en la luz que hay ahora. Deja que la reflexión se convierta en un ritual tranquilo. De vez en cuando vuelve a tus anotaciones, fotografías y comienzos. No para comparar, sino para ver el camino. Observa tus pequeñas victorias y suelta suavemente los fracasos. No son un marcador de fracaso personal, sino parte del aprendizaje. Si sientes que pierdes inspiración, regresa a las prácticas más simples. La respiración, un paseo, una nota de gratitud. Esas son las que más a menudo devuelven la sensación perdida de presencia. Filosóficamente, esto se asemeja a un suave despertar. Cuando una persona aprende a ver la luz que siempre ha estado cerca. Esto no elimina las sombras, pero cambia la actitud hacia ellas. Las sombras se convierten en parte de la composición, no en una condena. Al final, la felicidad no es una promesa de eterna beatitud, sino la habilidad de sostener la antorcha de la esperanza, incluso cuando el viento sopla en la cara. Y otro suave recordatorio: el camino no acaba aquí. Continúa en cada día, en cada taza de té, en cada mirada que le ofreces a un ser querido. Deja que esta sensación se convierta en tu compañera, no una carga pesada, sino una ligera manta de calor. Permítete tiempo para construir este camino y acepta cada paso como un acto de amor hacia ti mismo. Si hoy esta idea resonó en ti, permite que permanezca cerca. Repite el ritual matutino al menos una vez esta semana. Mira tu hogar de otra manera. Aleja el teléfono durante el paseo. Anota una gratitud. Y recuerda, comienza con pequeñas cosas, y lo pequeño se convertirá en grande con el tiempo. Si deseas mantener el contacto, suscríbete al canal y marca el video con un me gusta. Es una forma suave de permanecer cerca
y no perderte el próximo día de inspiración. Las últimas palabras deben ser como una suave respiración de esperanza. Permite que la luz de las pequeñas acciones caldee tu día. Planta una semilla de bondad y observa cómo crece lentamente. Siente la ligera calma en el pecho. Siente el calor y sigue adelante, paso a paso, con gratitud y confianza.